Buenos días. Buenos días, mis hermanos. Espero que todos estemos bien. Que todos estemos bien. Después de estas alabanzas, apagamos la luz aquí para su conocimiento y queda uno deslumbrado por las maravillas del Señor, porque uno cierra los ojos alabando a Dios y eso produce como una especie de cegazón cuando prenden la luz. Buenos días. ¿Me escuchan? Solo quiero asegurarme que me escuchan. Y si sí me escuchan, levanten la mano. No los veo, pero sé que me escuchan. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, tomen asiento, por favor, aquí en casa. Vamos a tener un tiempo de enseñanza que es sorprendente. A mí la palabra de Dios no deja de sorprenderme en cuanto a su enseñanza. Bueno, eh, nunca dejará de sorprendernos, ¿no? Al que busca dirección de parte de Dios de una manera honesta, eh, pues siempre encontramos bendición y dirección. Siempre encontraremos bendición y dirección porque su palabra pues es sabiduría completa de Dios. ¿Quién puede entender, dice la mente de Dios? Nadie. Pero podemos comprender lo que Él ha querido dejarnos saber a través de su palabra. Así es que no le busquemos 4 pies al gato, no, 5 pies al gato. Uh, no queramos explicar cómo funciona el universo, tal vez, no queramos explicar tantas cosas, eh, escuchemos lo que dice la palabra, porque no terminaríamos de entender completamente lo que Dios ha querido revelarnos en su palabra. Lo demás es un acto de necedad, querer explicar lo que no está en la Biblia. Y hago este comentario previo porque estamos en el libro de Judas, esta carta que se le puso como nombre Judas, aunque realmente algunos teólogos y personas que han investigado y revisan la estructura de la carta y todas esas personas que con mucho amor a Dios han estudiado y cubierto y ordenado estos 66 libros de la Biblia, parece que están de acuerdo en que no fue solamente Judas, o es decir, no es Judas el escritor total de la carta, sino es Judas con un grupo de personas en las que estructuraron las ideas que querían expresar, bueno, que querían a través de la palabra expresar lo que Dios les había dado. Entonces, Judas es una carta muy concentrada, pero muy llena de mucho valor, de mucha riqueza. Tanto así que no sé si se han dado cuenta, en el versículo 11 de la carta de Judas, hemos pasado ya 3 semanas o de 3 semanas hasta aquí. Y seguimos. Hoy vamos a tocar el mismo versículo 11 con otra de las expresiones acerca del error y del pecado de la que nos advierte esta carta de Judas. El versículo 11 tiene mucho que hay que explicar. Pasar y leerlo sin entender por qué están esas palabras sería querer un error muy grave. Así es que por eso nos hemos tomado tiempo, porque así lo ha puesto Dios. Tomado tiempo para entender cada una de las partes de este versículo 11. Es, es tal vez el centro de de la llamada de atención, de la convocatoria, de la expresión de, por favor, pongan atención a lo que está sucediendo, por favor, pongan atención en lo que se les habla, a lo que se los dice, porque está muy enfocada la carta de Judas a dejarnos saber la verdad acerca de personas y programas y estrategias y planes muy bien concertados para, para llevar al pueblo de Dios al error. ¿De dónde viene todo esto? Pues yo le digo sabiduría satánica, ¿no? Planes muy bien concertados, ideas muy bien planificadas, proyectos muy bien planeados, pero ninguno de estos con el sentido o el punto final de honrar la palabra de Dios, de honrar a Dios mismo. Así es que por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque es tan delicado, tan sutil, tan programado, tan inteligentemente planeadas esas mentiras, que bueno, llegado a nuestros tiempos, y también aún en tiempos después de nuestro Señor Jesús, 70 años después, ya había muchos que habían creído en Jesús, muchos que habían visto los milagros de Jesús, muchos que habían vivido los milagros de Jesús, que ya estaban yendo por otro camino, porque se habían alejado de lo básico, de lo principal, el amor de Dios para con nosotros. Y nuestra única respuesta, esta última alabanza decía, todo lo que tengo, Señor, es tuyo. Eh, pues
¿Qué más le puedes dar si todo lo que tenemos es de Él? La vida misma es de Dios. Es decir, ofrecerle nuestra vida como un acto de autosuficiencia, te doy todo, es incluso un error. O sea, como un acto de autosuficiencia, de independencia, te doy todo lo que soy, pensando en que le estoy dando a Dios, es equivocado, porque le damos a Dios todo, porque de Él es todo, incluso la vida. Eh, por eso hay que a veces entender lo que hablamos y lo que decimos y lo que entender muy bien lo que nos dicen acerca de Dios, acerca del plan de Dios, acerca de la obra de Dios, acerca de la forma en la que Dios nos busca y actúa en nuestras vidas. Eh, Así es que vamos a seguir con el libro de Judas y si me permiten orar para poder poner este tiempo en las manos del Señor. Padre bendito, Señor, yo te doy gracias, bendito Dios, porque a medida que conocemos tu palabra, a medida que vamos entendiendo las cosas que están ahí como perlas, como tesoros en tu palabra, nuestra forma de pensar ha ido cambiando, Señor. Nuestra forma de pensar, la forma de verte a ti, Señor, la forma de vernos a nosotros mismos, Señor, de vernos como tú nos ves, Señor, de entender lo que tú nos has dado, Señor, tu perdón, tu salvación, sin merecerlo. Entender esas cosas nos hace cambiar de actitud, cambiar de forma de hablar, de mirar, de vivir, Señor. Y ese es el propósito, que tu palabra nos transforme día a día, Padre Santo. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendita palabra, gracias por tu perdón, gracias por tu salvación. En el nombre de Cristo, no, Señor. Amén. Bien, estamos en el libro de Judas, o la carta de Judas, versículo 11. Y este versículo empieza con una expresión eh, que no la hemos leído mucho en el Nuevo Testamento. De hecho, esta palabra ay de ellos, les comentaba la semana pasada, la expresión ay es una expresión de dolor y al mismo tiempo eh, de poner énfasis en lo que va a decir. Ay, decían los profetas en el Antiguo Testamento, ay, pueblo de Israel, ay, pueblo de Israel, porque a partir de ahí, o después de esa expresión, lo que venía es una declaración de juicio, una declaración de castigo, una declaración de corrección al pueblo de Israel cuando había cometido pecado, cuando se había apartado del Señor. Así es que cada vez que un profeta empezaba con, ay, pueblo de Dios, venía una reprensión de parte de Dios, que Dios es un Dios amoroso, sí, pero es un Dios que al hijo que ama lo reprende. Y aquí en la carta de Judas encontramos ese ay de ellos, ay de quiénes. Bueno, acuérdense que la carta de Judas está hablándonos acerca de estos falsas doctrinas, de estos falsos maestros, y pone énfasis en eso con mucha puntualidad. No está hablando de cometer errores de pecado, de no robar, no matar, no mentir, etcétera. Está hablando específicamente de aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar, aquellos que tienen la responsabilidad de declarar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué esta carta no está, digamos, escrita y dada nada más a los que son maestros? ¿Por qué no se da nada más, no sé, en los institutos bíblicos o donde se preparan los pastores? ¿Por qué es pública? ¿Por qué está para la iglesia? Bueno, porque es la forma en la que como iglesia tenemos que estar atentos a eso, a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas, a los malos maestros que tienen toda una intención bien planeada de ganar, tener lucro para sí mismos, de hacer sus propios proyectos, de tener sus propios planes, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios que estos, en el versículo 8, estas personas, primero, son soñadores, o sea, tienen sus ideas medio, no sé qué han comido, y empiezan con una idea de lo que es una iglesia, de lo que debe ser la alabanza, pero siempre en sus corazones hay un, un gusanito de lo mío, para mí, yo. Y dice que estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Una tercia de errores muy marcados, muy propios de las malas y falsas enseñanzas. Mancillan la carne, promueven el pecado. ¿Cómo que promueven el pecado? Bueno, es increíble, pero te voy a dar después unos ejemplos. Mancillan la carne.
eh, provocan este tipo de pecados. ¿Sabías tú que en los tiempos eh, del 200 después de Cristo, 100, 300 años después de nuestro Señor Jesucristo, había ideas, había filosofías, había religiones en las que habían adoptado esta costumbre de los hebreos, o esta costumbre de los hebreos, perdón, de los griegos, en las que en algunos templos, por ejemplo, en la diosa Afrodita, los griegos tenían la costumbre de que había sacerdotisas dentro del templo y esas sacerdotisas tenían la función de purificar el alma de los que iban. ¿Y cómo la purificaban? A través de tener sexo con ellas. Y entonces esas ideas que eran de los griegos, que tenían muchos dioses, bueno, pues ya 200 años ya estaban involucradas en lo que, en predicar a Dios en medio de esas cosas. Había ya costumbres en algunas iglesias de ese tipo de prácticas, por eso se mancillan la carne. Practicaban la sexualidad de una forma como una forma de purificación. Y qué mejor que practicarla con las sacerdotisas que estaban en la iglesia y que pues que eran más limpias, decían ellos. Y dices tú, ¿cómo puede ser que alguien crea esa tontería? Bueno, eh, lo cree aquel que busca en su corazón a seguir haciendo lo que hay en su corazón. O sea, el que busca seguir haciendo su pecado, va a seguir haciendo, va a buscar que le hablen, como dice la Biblia, que tiene comezón de oídos y quiere oír lo que quiere oír, ¿no? Aquellas personas que tienen problemas, ¿no? Diferentes problemas, diferentes situaciones en la vida, que podríamos hacer una lista, ¿no? Entre adulterio, entre alcohol, entre drogas, entre diversiones que no son adecuadas para el ser humano, empiezan a buscarle, ¿no? Y empiezan a buscar algún tipo de filosofía que les hable más de eso. Y si esa filosofía le ponen el antenombre de Cristo o cristiano, ya parece que es buena. Y entonces es ahí donde surgen falsas doctrinas, falsas enseñanzas, muy actuales y con mucha fuerza. Y estos maestros a los que nos habla Judas, de los que nos está haciendo advertencia, tienen un plan, o sea, ellos tienen un buen plan, ya tienen un enfoque, saben lo que quieren, saben a dónde van. El problema es que cuando empiezan a hablarlo, hablan a personas que no saben lo que quieren, no saben a dónde van, no conocen la Biblia y lo único que hacen es escuchar y seguir como borregos, y no necesariamente eso es una iglesia, como borregos, no como ovejas, como borregos, a quien les dice las cosas, ¿no? Ahí es la diferencia entre borregos y ovejas. Pues alguna vez te preguntan, ¿qué es una oveja y qué es un borrego? Pues una oveja es la cual su pastor es Jesús, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y un borrego es aquel que anda siguiendo a alguien sin saber por qué, sin saber por qué, nada más, como borregos. Este, una oveja es noble y ama a su pastor. Una oveja es noble y oye la voz de su pastor. Y si nuestro pastor es Cristo, somos nobles, amamos a Cristo, obedecemos a Cristo, oímos su voz. Esa es la gran diferencia. En fin, llegamos al versículo 11 y dice Judas, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro al error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. De nuevo, una tercia de tres verbos que hablan de tres fines. El primero, seguir el camino de Caín. Segundo, se lanzaron por lucro, abrazaron por lucro, se entregaron por lucro, entregarse por lucro al error de Balaam. Primer verbo, seguir, el segundo, entregarse, y el tercero, morir, o perecieron en la contradicción de Coré. Seguir, entregarse y finalmente morir. Esa es la secuencia de seguir una falsa enseñanza. Y nosotros recordemos que morir, cuando se habla de morir, es terminar separado de Dios por una eternidad. Porque morir físicamente no es problema. El gran problema es la muerte eterna. ¿En dónde quieres pasar la eternidad? ¿Junto a Dios o lejos de Dios? Ese es el gran dilema. Cuando ese gran dilema se hace a un lado y se pone el aquí y el ahora, surgen las falsas doctrinas. Cuando pensamos más en el aquí y el ahora, surgen las falsas doctrinas, surgen las falsas enseñanzas. Vimos la semana pasada el camino de Caín.
¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué Bernabé le pegó a Muchilanga? ¿Por qué Muchilanga? Oh, no, esa es una canción, perdón. ¿Por qué Caín mató a Abel? Y muchas veces esa pregunta dicen, pero me han preguntado honestamente, y alguna vez yo me pregunté honestamente, a ver, ¿qué de malo hay que uno, Caín, haya traído vegetales y frutas y el otro haya traído un animalito? Los dos eran ofrendas, las dos cosas eran. ¿Por qué Dios dice que vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la de Caín? ¿En dónde está eso? O sea, es Dios medio picky, que algunas cosas sí y algunas cosas no. Y cuando empiezas a tratar de explicar la respuesta de Dios desde el punto de vista humano, surgen muchas cuestiones. ¿Por qué si Caín hizo su mejor esfuerzo llevando frutitas y llevando, por qué Dios lo rechazó? Tratar de explicar la acción humana desde el punto de vista humano. Cuando empezamos desde ese enfoque, vamos a encontrar con muchos problemas, porque el ser humano no puede entender a Dios completamente. Y hay cosas que hay que hacer, aceptar de Dios así, porque Él es Dios, porque Él es soberano. A Dios, por su soberanía, no lo podemos sentar en una silla y explicarle por qué está pasando esto. ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué aquello? A ver, explícame. O sea, ¿a quién se le ocurre poner al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y del universo, en una silla para cuestionar por qué hace las cosas? Es absurdo pensar eso. No podemos, no debemos. Pero cuando queremos explicar las cosas que hace Dios desde el punto de vista humano, decimos, pero Caín, pues Caín hizo lo mejor que pudo. Pero ya vimos que Caín representa hacer las cosas así, lo mejor que pudo, lo mejor que pudo con buena intención, pero le faltó algo, obediencia. Y hacer las cosas con la mejor intención nos justifica y no agrada a Dios. Decíamos el gran ejemplo que a mí me abrió la mente para explicar, hay veces que el ser humano hace cosas con muy buena intención, pero con falta de obediencia. Y el ejemplo máximo que podemos ver ahorita, porque es algo latente y es algo que está despertando muchas divisiones, es esto de las bodas de una sola personas del mismo sexo, de eso de adoptar niños. ¿Y por qué recaigo en esto? Bueno, porque eso representa precisamente el grado de confusión que tiene la humanidad, el ser humano, la sociedad. O sea, ha corrido esta mala enseñanza y esta falsa explicación del amor de Dios desde el punto de vista humano, que empezamos a ver con buenos ojos, bueno, no todos, sino la sociedad empieza a ver con buenos ojos, que se casen hombres y hombres y mujeres y que adopten niños. Y la justificación es esta: van y adoptan niños en lugares donde hay mucha pobreza, ¿ok? Van y adoptan niños en lugares donde tienen enfermedades que los padres no pueden sustentar. Y los adoptan y los tienen. Y dicen, bueno, la explicación es, están muriendo de hambre, están sufriendo, y ellos les van a dar educación, comida, casa, alimento, cuidado. Y desde el punto de vista humano dice la sociedad, pues sí, ¿no? O sea, de que estén muriendo de hambre a que estén ahí, pues, pero es porque estás explicando la acción sin conocer a Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Dios estableció hombre y mujer. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre creó al hombre y a la mujer a su semejanza. No creó nada en medio. Obediencia a seguir la creación, obediencia a seguir el plan de Dios. Obediencia es eso, obedecer a Dios. No hacer las cosas con tus mejores intenciones, porque Caín tuvo la mejor intención, pero se le olvidó que Dios demandaba derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Él quiso hacer su buen intento bajo sus buenas intenciones, pero las buenas intenciones, sin considerar la voluntad de Dios, no es otra cosa más que egoísmo, no es otra cosa más que necedad, no es otra cosa más que autosuficiencia, y en los nuevos orden de ideas es humanismo. Todas las nuevas filosofías, las nuevas religiones hablan del humanismo. El hombre es capaz de hacer esto, el ser humano es capaz de esto, el humano es capaz de esto, etcétera, etcétera. Y entonces, todo lo que tratamos de hacer en nuestras propias fuerzas es el camino de Caín. Lo que hagamos, por muy buen intento, sin considerar a Dios, es el camino de Caín. Ahora, ¿por qué reaccionó Caín tan violentamente
que mató a su hermano? ¿Por qué el rechazo de su ofrenda ocasionó que matara a su hermano? Bueno, porque la reacción de una persona que se mueve bajo el egoísmo, bajo la independencia, bajo el yo, bajo la autosuficiencia, reacciona violentamente cuando su error es notorio, cuando su error es marcado. Pregunta a cualquier persona que tenga una idea, una forma de pensamiento alejada a la obediencia a Dios, incluso iglesias. ¿A Dios no le agrada esto? Cuando hablas de que a Dios no le agrada ciertas prácticas, incluso de iglesias, se ofenden. Hay una gran molestia, hay una gran ofensa. Ya no digas de grupos que promueven, no sé, las drogas o grupos que promueven la libertad de religión o grupos que promueven la libertad de sexo, todos esos pensamientos, ya no les digas a ellos, a Dios no le agrada porque ponen el grito en el cielo. O sea, puedes hablar de cualquier cosa en la sociedad, pero hablas de Cristo y hay una reacción. ¿No te ha pasado? Legalmente no puedes, puedes hablar de tus creencias, de tus intenciones, de tu forma de pensar, de tu forma de ser, eh, puedes traer símbolos del acordeón, le voy a decir, del, del arco iris, no del acordeón, del arco iris, puedes tener todas esas cosas, pero no traigas en el trabajo un mensaje bíblico o una cruz, porque eso dicen que es ofensivo y que va contra la libertad de expresión. Digo, yo no me digan eso. O sea, puedes hablar de lo malo, no hables de Cristo. Así es la reacción de Caín. Cuando Caín vio que su ofrenda no era agradable porque no había obediencia, le provocó tanto odio, tanto coraje, que mató a su hermano. Ahora entiendes por qué la persecución viene en esos tiempos, cuando tanta libertad de expresión hace que las gentes o las personas piensen, perdón, como quieran, tú hablas de Cristo y hay una reacción violenta, inmediata. ¿Por qué? Porque les ofendes a su autosuficiencia, a su capacidad. Son personas, es una idea, una ola de pensamiento en la que el yo es más grande que Dios. El humanismo está invadiendo todo eso. Ahora, ese es el error de Caín. Empezar a seguir esos tipos de pensamientos hace que lo siguiente sea fácil, entregarse al error de Balaam. ¿Y qué es o quién es Balaam? Bueno, pues yo les pedí la semana pasada que si pudieran leyeran el, el Números, el capítulo 22, 23 y 24 de Números, porque ahí es donde podemos encontrar y entender quién es Balaam. Porque aquí dice, y se entregaron por lucro al error de Balaam. Si lo lees de la pasada, no vamos a entender. Así es que te voy a contar la historia de Balaam y Balac. Balac, en el libro de Números, no te la voy a decir toda, es una paráfrasis. Balac, el rey de Moab, vio que el pueblo de Israel venía contra él o venía en camino hacia donde él estaba. Escuchó que el pueblo de Israel había tenido grandes victorias y que había destruido varios pueblos y entonces tuvo miedo. ¿Qué hizo? Mandó a llamar a un profeta, que dice la Biblia, un profeta, un hombre caído de ojos abiertos. ¿Qué significa eso? Bueno, en su tiempo, Balaam fue profeta del pueblo de Dios, pero en un momento dado él se apartó. En un tiempo fue profeta, pero después se apartó. Ahora, él vivía en otro lugar. Balac dijo, voy a traer a este profeta para que maldiga a este pueblo. Fíjate que ahí hay una pequeña, una enseñanza. Balac vio que derrotar al pueblo de Israel requería algo sobrenatural, algo espiritual, que no iba a ir con fuerzas físicas, porque pensó, no lo voy a acabar. Pero ¿qué tal de lo espiritual? Él percibía que había algo sobrenatural sobre el pueblo. Así es que, ¿qué hace? Va y trae a un profeta para que profetice y maldiga al pueblo de Israel. Y le ofrece dinero. Es la primera forma de saber identificar el error. Creer que la voluntad de Dios, que la bendición de Dios se puede comprar, que se puede comprar el milagro de Dios, que se puede ir y hacer una misa por alguien, hacer una ofrenda por algo. Pensar que se puede comprar la voluntad de Dios es el error de Balac. Balac
mandó a llamar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Es, o sea, ¿cómo quieres que Dios haga primero tu voluntad? Y no conocía a Dios, pero está ya pensando que si este es profeta de Dios, él puede hacer que Dios maldiga a este pueblo. ¿Cómo? Le voy a dar dinero. Así es que manda a ciertas personas a la casa de Balaam. Balaam, que dice la Biblia, era un hombre, dice, caído, de ojos abiertos. ¿Por qué dice así? Bueno, porque era un profeta que podía ver las cosas. Eh, en el capítulo 24, versículo 4, dijo el que oyó los dichos de Dios, Balaam, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero de ojos abiertos. O sea, alguien que en un tiempo dado pudo ver a Dios, pudo oír a Dios y ser profeta de Dios. Se apartó, ahora estaba caído, es decir, estaba lejos de Dios, pero podía ver que Dios obraba de cierta manera y sabía quién era Dios. Bueno, pues le mandan a la primera grupo de personas, llegan a la casa de Balac, le tocan la puerta o el timbre, no sé, tirín, tirín, y ya salió Balaam y dijo, ¿qué quieren? Es que te venimos a ofrecer para dinero, Balac nos manda, el rey, queremos darte una mochada y puedes ir y hacer una, una, no sé, una limpia con hojas de pirul, con plumas de gallina negra, no sé qué tengas que hacer para maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam les dice, tengo que preguntarle a Dios si puedo hacer eso. Pero claro, ya vio que le traían un poco de dinero, ofrendas, y dijo, ay, Dios mío. Dijo, ay, Dios mío, ya. Espérenme, ¿por qué no se quedan hoy aquí en la casa? Y yo hablo con Dios a ver si me deja ir con ustedes. Entonces dice la Biblia que se le aparece, o sea, se presenta Dios a él y le dice, la primera pregunta, ¿quiénes son estos que están en tu casa? Como si Dios no supiera. O sea, Dios conoce todas las cosas. La pregunta no era porque Dios no conocía quién estaban en su casa. Es algo así como preguntarte, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quiénes son estos que están en tu casa? ¿Con quién te estás reuniendo? ¿Con quién estás conviviendo? Porque ten cuidado, ¿eh? Porque lo que te traen no es, no es bendición, es riqueza tal vez, pero no necesariamente bendición. Así es que, ¿por qué están aquí? No, es que vinieron porque quieren que vaya y maldiga a ese pueblo de Israel. Y Dios le dice claramente, no vayas, porque nadie puede maldecir al pueblo que yo he bendecido. Nadie puede quitar la bendición que Dios te ha dado, ¿sabías? Cuando Dios te ha dado la bendición, nada la puede arrebatar, porque dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre ni hombre para que se arrepienta. Cuando Dios te dio una bendición, Él no te la va a quitar, no te la va a quitar, la puedes perder, pero Él no te la va a quitar. Y entonces dice, no vayas, porque el pueblo que yo he bendecido, nadie lo puede maldecir. Y sale Balac al otro día y le dice, ¿saben qué? Dios no me dejó ir. O sea, no dijo, estoy convencido de que eso es equivocado. Ya en su mente había una ambición de tal manera que no dijo, me acabo de dar cuenta que lo que me están pidiendo va en contra del Dios al que amo, del Dios verdadero, sino que dijo, es que Dios no quiere que vaya. O sea, Dios de mi parte iría, pero no quiere que vaya. Y los regresa. Dos cosas que podemos aprender ahí. A veces, cuando Dios nos dice que hagamos algo, y no lo hacemos, habría que cuestionarnos si no lo estamos haciendo porque no quiero, porque no me gusta, porque no puedo o porque estoy necio. Dios me dice, ama a tu hermano. Dios me dice, perdónense unos a otros. Dios me dice, sosténganse, soportense unos a otros. Enséñense, corríjanse unos a otros en amor. Ayúdense, apóyense, cuídense. Yo sí, pero aquel no. ¿Hasta dónde estás actuando tú en obediencia a Dios? ¿Hasta dónde le estás dando la espalda a Dios para decir algo y no repetir lo que Dios te está diciendo? Dios te está diciendo, ámense los unos a los otros, apóyense, únanse. Aquí va la pedrada. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eh, o sea, ¿por qué? Siempre habrá cosas más importantes, ¿no? Pero Dios tiene una razón, tiene una justificación, Dios tiene, pues tiene la verdad.
Y ese versículo de no dejen de congregarse, me platicaba ayer a mi esposa que hay iglesias muy pequeñitas. O sea, las iglesias ahora son pequeñas porque muchas personas se acostumbraron en la pandemia a ver videos como aquí. Y está bien que veas videos, pero en el momento. O sea, no es lo mismo ir por el carro, pues voy a poner una prédica. No funciona. Como para entretenerme, pues estoy trabajando y oigo por lo menos una prédica. No funciona así. Funciona cuando te sientas específicamente, si vas a oír una prédica por video, cuando te sientas con toda la intención de pasar ese tiempo, las 4 horas que vamos a pasar aquí, escuchando la palabra de Dios. Cuando haces eso intencionalmente, estás poniendo a Dios por sobre todas las cosas. Cuando hacemos lo que muchos están acostumbrándose a hacer, oír una prédica mientras vas manejando, o una prédica mientras estás trabajando, mientras estás trabajando, mientras estás manejando, poniendo a Dios a un lado. Y eso es muy peligroso, porque parece que estás buscando de Dios, pero ¿cómo puedes buscar de Dios? ¿Cómo puedes buscar o escuchar la voz del Rey de Reyes y Señores de Señores mientras estás haciendo algo? ¿Cómo podrías entrar a la sala principal del Rey, a visitar al Rey, a escuchar al Rey, a recibir del Rey mientras estás haciendo otra cosa? Imagínate la escena de que estás para que sea más práctico, que estás con el presidente, que va a darte una instrucción, o estás con el director de tu empresa o con tu jefe, que te va a dar una instrucción que es importante para ti, porque depende de tu trabajo. Y él está dando la instrucción y está hablando a todos, y tú estás con el teléfono, terminando algo, y él está hablando. ¿Cómo se vería? ¿Cómo lo vería el gerente? ¿Cómo lo vería el jefe? ¿Cómo lo ve el maestro en la escuela? Es más, ¿cómo lo ves tú cuando estás hablando con tus hijos? Hijo, y el hijo está acá. Es molesto, ¿no? No provoca esa reacción. Si estás hablando con alguien y está con el teléfono, no estoy diciendo si está jugando, si está buscando información, está con el teléfono. No sé qué está haciendo. Posiblemente está buscando información de lo que le estás hablando, pero no es momento de buscar información de lo que le estás hablando. Es momento de poner a un lado el teléfono y poner atención. Igual, cuando tú estás buscando de Dios y lo oyes a través de predicaciones y la estás oyendo así a destiempo, posiblemente estás haciendo eso, poniendo a Dios a un lado y que me hable. Así es que sí, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tiene que ver con a las 10 empezamos una prédica. Quédate ahí. Sé intencional en decirle a Dios, estoy a lo lejos, pero tal vez por algo estamos así a lo lejos predicando. Tal vez Dios tiene esta palabra directa para ti. Tal vez el venir aquí al grupo representa eso. Dejo todo por buscarte a ti, Señor. Así es que las falsas doctrinas pues están basadas en el egoísmo, en ser independiente. Así es que Balak les dice, regresando a la historia, vino los de Balak, les dijo que fuera. Balaam dice no, porque Dios no quiere que vaya. O sea, de mí yo iría. O sea, yo soy buena onda, pero Dios dice que no vaya. ¿Te fijas dónde empiezan las falsas ideas? Bueno, pues regresan estas personas con Balac, el rey le dice, no quiso venir Balaam, ¿por qué? Pues no, dijo que no, mándenme a otras personas con más dinero y con más prestigio. Y entonces ahora si había mandado mensajeros, ahora manda príncipes y gobernantes y cosas por el estilo, llegan con Balaam. Balaam ve que ha aumentado el interés por él. Balaam ve que las ofrendas son más grandes y que al siervo de Dios le están trayendo más y que él puede entonces recibir más. Y dice el siervo de Dios, pasen, Dios me dijo que no, pero pasen, quédense en mi casa, voy a ver si Dios ahora cambia de opinión. Porque a lo mejor Dios ve lo que me están trayendo y dice, a lo mejor Dios dice, no, pues es que ¿cómo vamos a desperdiciar eso? No, pues, o sea, el error de Balaam, dice la Biblia, cayeron por error en el lucro de Balaam. La teología de la prosperidad sigue siendo el mismo error de Balaam. Y no solo la prosperidad de las empresas, o perdón, de las iglesias grandes, y hay muchos pastores
que predican esto y conocemos, no tengo que mencionar nombres, pero pastores que todo el tiempo están hablando de dinero y dinero y dinero y dinero, y que promueven y provocan que, que el enfoque de la bendición de Dios está en el aquí y en el ahora. Que hay un pastor que se ríe mucho, le dicen creo que el pastor de la sonrisa, todo el tiempo está hablando de Dios y de Dios, y si no ponemos atención en lo que Dios dice, parece que es bueno. Y yo más te pongo, si lo escuchas, si tú lo escuchas, te propongo que hagas esto. ¿Cuántas veces estamos hablando de la eternidad? ¿En qué momento Dios, nuestro Señor Jesús, el que podía cambiar la situación del pueblo de Israel, vino para hacer la voluntad de un grupo de personas? Mira, en los tiempos de Jesús habían varios grupos. Los más conocidos eran los saduceos, fariseos y celotes, entre otros. Bueno, los saduceos pensaban que no había vida eterna, que no había resurrección, y que por lo tanto la forma en la que Dios recompensaba las buenas obras era en el aquí y en el ahora. Es decir, entre más ricos eran, en su mente decían que eran más bendecidos por Dios y lo que estaban haciendo estaba bien porque estaban bendecidos, tenían riqueza y entonces si tengo riqueza es que Dios está contento conmigo, con lo que yo hago y así estoy bien. Un gran error porque están pensando en el aquí y en el ahora. Los fariseos pensaban que apegándose a la palabra, al reglamento y imponer el reglamento antes que ver la necesidad particular, era como debían ser las cosas. Y eran tan estrictos que el que no hacía eran los que daban la orden de apedrear. Y apedreaban esto y apedreaban aquello. Se había convertido en algo tan absurdo que cuando nuestro Señor Jesús le traen una mujer que le dicen fue atrapada en adulterio y la ley dice que tenemos que apedrearla. Eh, bueno, sí, la ley dice que tienen que apedrearla a él y al hombre con el que había estado en adulterio. O sea, ya había una manipulación del reglamento. O sea, el hombre dijo, yo sé que esa mujer, oye, esta mujer, vamos a llevarnos a la mujer, y se llevaron a la mujer. O sea, ya había una intención doble en aplicar la ley. Ya se aplicaba a su conveniencia. El hecho es que Dios le dijo que tire la primera piedra. No, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y nadie la lanzó, obviamente, porque ya había en su corazón una manipulación de la ley primero. Tal vez también otros decían, hijos, también yo andaba ahí, como el que dijo, ¿dónde perdí la bicicleta? ¿Dónde perdí la bicicleta? En fin, este, luego les cuento el chiste. Entonces, la manipulación, los fariseos saben caer en eso, ¿no? Habían estado pensando que aplicar la ley a su manera era la forma de agradar a Dios. Y por otro lado estaban los celotes, estos otros que reaccionaban violentamente cuando la ley no se aplicaba justamente. Y entonces los tres grupos estaban equivocados porque querían resolver el problema aquí y ahora. De hecho, los celotes pensaban que el Mesías iba a ser alguien que iba a acabar con el pueblo del Imperio Romano y los iba a dar libres, iba a reconstruir el reino de David y el pueblo de Israel iba a volver a ser gran nación. Eso que pensaban los celotes. Cuando vino nuestro Señor Jesús, pensaron, oh, ya llegó el caudillo que nos va a revelar aquí, ya llegó el que va a pelear por nosotros. Y nuestro Señor Jesús vino a hablarnos de la eternidad y vino a hablarnos del amor aquí y ahora. La única forma de entender la puerta a la eternidad o de tener la llave para abrir la puerta es comprender el amor de Dios hacia nosotros y poder extender ese amor hacia los demás. Porque dijo nuestro Señor Jesús cuando vio a los pobres, pobres siempre habrá, pero a mí no me tendrán siempre. Es decir, Jesús no iba a estar físicamente en el pueblo todo el tiempo. Nosotros, dice que somos la sal del mundo, somos la luz en la oscuridad. Somos la extensión del amor de Dios para otros. Eso es lo que quiere decir cuando Dios dijo, no estaré con ustedes mucho tiempo. Hay muchos pobres en espíritu que necesitan saber y conocer el verdadero amor de Dios. Y solo lo pueden conocer a través de la expresión tuya y mía cuando entendemos el amor con el que Dios nos ha amado. Cuando entendés, cuando entiendes el amor que Dios te ha dado, el amor que Dios te ha tenido, el amor que Dios me ha tenido, a pesar de mis problemas, a pesar de mis errores, cuando entiendes ese amor agape, que fue capaz de derramar su sangre por mis errores, ya no hay explicación
para el amor que tengo que darle a las personas. Porque ese amor no dependió de lo que hice, dependió del amor completo y absoluto de Dios para mí. Y cuando me pide Dios, Jesús dijo, ámense los unos a los otros, lo que me está diciendo es eso, comparte ese amor que yo te he dado, comparte ese amor que yo te he entregado. Y cuando lo piensas así, ¿por qué no puedes amar y perdonar si Dios te amó y te perdonó? ¿Por qué es tan difícil? Yo te voy a decir por qué es difícil. Porque muy en tu interior no hemos comprendido nuestro destino, nuestra gran deuda que teníamos con Dios y que el único que pudo pagarla es el sacrificio completo y absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendemos eso, ya no hay más misas, ya no hay más ofrendas, ya no hay más rituales, porque todo eso ofende el sacrificio completo y absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Hacer cualquier cosa, y lo he repetido, hacer cualquier cosa que haga a un lado el sacrificio de cruz, de Cristo en la cruz, es ofender a Cristo, ofender a Dios mismo. Porque si Cristo murió en la cruz y derramó para el perdón de los pecados del mundo, pero yo tengo que hacer otra cosa, es como, ¿qué te digo? Dios entregó a su Hijo amado, a su único Hijo, para darnos vida eterna. ¿Qué le buscamos por otro lado? Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué nos vamos por charcos? ¿Por qué nos vamos por zanjas? ¿Por qué buscamos caminos cortos? Bueno, pues este rey Balaam está buscando hacer su propio, ya en su corazón había algo, a él le gustaban las cosas buenas, ¿no? Y en ese sentido dijo, quédense aquí, a lo mejor Dios cambia de opinión. Y vuelve a presentarse Dios y le dice, ¿qué fue lo que te dije? Que no fueras con esas personas. Ah, pero es que ahora trajeron y le dice, ahora trajeron más reyes, más tesoros, más cosas. Dice, ok, ve con ellos, pero vas a decir solo lo que yo te diga. Se pone contento, despierta. ¿Saben qué? Vámonos, muchachos, agárrense todo. Vamos a maldecir este pueblo porque Dios me dijo que vaya. Ah, nada más me dijo que va a decir, que yo diga lo que él me dijo. Pero él pensaba en su interior que al final de cuentas Dios le iba a decir algo para ganar lo que él ya estaba viendo ahí que estaba. Es más, dijo, a ver, uy, este anillo se me queda. Me puso a ver las monedas de oro y dijo, vamos. Llegan con Balak, le dice, qué bueno que viniste, Balak, me va a hacer el milagrito, trajiste las plumas de gato, la patita de conejo, ¿qué trajiste? Trajiste las plumas las hojas de pirul. Ay. Porque él pensaba que eso se trataba de algo espiritual, sabía que era algo espiritual, pero no conocía al Dios verdadero. Mandó traer un hechizólogo, un un como hechizólogo, no, ¿cómo se dice? Algo así, de esos que echan la suerte. Y entonces llega Balaam y dice, sí, sale Sam. Y dice, nada más que, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un holocausto. Que pongas 7 corderos, 7 bueyes y hagas una ofrenda. Y hagas un sacrificio para ver si Dios me habla. Ok, y hacen eso. Viene Dios pero antes de que lleguen al sacrificio, van en camino a la ciudad de Moab, donde vivía el rey Balac. Y en camino va este Balaam montado en su burra, bien contento porque iba a ganar dinero. Arre que regando a la burrito. Aquí, me imagino que iba cantando eso, ¿eh? Aquí Mishu, aquí Mishu. Entonces iba montado en la burra y resulta que la burra vio a un ángel, el ángel de Dios, que se paró en el camino para detener el camino de Balaam. Y la burra lo vio y salió del camino. Y entonces este que iba arriba de su mulita se le fue para acá y, espérate, ¿dónde vas? Y la agarra a palos. ¿Y por qué no me obedeces y no sé qué? Y la golpea a la pobre burrita. Pues la vuelve a jalar y otra vez, arre que llegando caminito, y va con su burrita. Pero dice que la Biblia que esta vez el ángel se adelantó y se puso en un lugar donde había 2 paredes, 2 muros, de tal manera que el burro ya no podía irse al campo, sino que tenía que detenerse, estaba entre 2 muros. La burra vuelve a ver al ángel que estaba con la espada desenvainada, listo para acabar con la vida de Balaam. La burra se pega a la pared y le aplasta, le lastima el pie a Balaam y todavía se enoja más. Se baja Balaam y lo empieza a golpear porque le lastimó el pie. O sea, no sé, pero algo tenía que pasar, algo tenía que estar en la mente de Balaam para ver, espérate, la burra nunca hace esto. ¿Por qué se pone necia?
La burra nunca me ha lastimado. Pero no, él tenía el objetivo claro de ir por su dinero. Así es que la tercera vez el ángel se adelanta y ahora se pone en una brecha donde ya no puede pasar. Es tan cerrado el camino que ya no puede pasar. Tenía que encontrarse con el ángel. Así es que la burra ve al ángel, se tira y no se quiere levantar. Y se vuelve a enojar Balaam y la agarra a golpes. Esto habla un poco de que a veces los planes que tenemos, cuando no son de Dios, se nos va a echar la burra. Cuando no son de Dios, no siempre van a salir. Pregúntale a Dios, ¿este es tu plan, Señor? ¿Este es realmente lo que quieres para mí? ¿Este es el hombre con el que me quiero casar? Le digo a las señoritas. ¿Esta es la mujer con la que me debo casar? Le digo a los solteros. Es así, es porque como no están saliendo las cosas, háblame, Señor, háblame. Eh, Se te echa la burra, tienes que preguntar. No la golpes. No la golpes porque pueden suceder cosas como las que aquí pasaron. Que le está pegando a la burra porque no se levanta y la burra le habla a Balaam. Y la burra le dice, ¿por qué me pegas? O sea, todo el tiempo te he obedecido. ¿Cuántas veces, cuántos años te he servido? ¿Cuándo te he desobedecido? ¿Por qué me pegas? ¿A dónde llega a veces la tontería humana? Que Balaam se pone a hablar con la burra. Y le dice, sí, yo sé que no me has obedecido, pero ahorita hasta el pie ya me lastimaste. Y la burra le dice, pero es que 3 veces me has pegado por detenerme. Dice un pastor, no solo la burra habló, también sabe contar. 3 veces es evitado. O sea, sabe hablar y contar. A veces nosotros no sabemos ni hablar, ni escuchar, ni contar. A veces Dios nos dice no una vez, Dios nos dice dos otra vez, Dios nos dice no varias veces y queremos seguir haciendo nuestro voluntad. Este, este grupo como que no, esta enseñanza como que no me gusta, esta alabanza como que no. Dios está hablando. ¿No te ha pasado que de pronto estás eh, haciendo algo y viene a tu mente una palabra del Señor, viene a tu mente una canción del Señor? Cuando estás, a mí me ha pasado, ¿eh? De hecho, mucha de la música que antes escuchaba, este, ya no me llena igual. Y no me llena igual porque siempre me traía recuerdos ajenos, ¿no? Siempre me traía recuerdos que no. Eh, Escucho alabanzas casi todo el tiempo, y todo el tiempo estoy. Pero a veces se me escapa y estoy oyendo alguna canción o estoy en algún lugar y empiezo a oír una canción de las que antes yo oía y empiezan pensamientos, empiezan recuerdos y empiezan... Escuchaba yo mucho a José José y cosas así, pues son de despecho y de dolor y en las alabanzas lo que hay es paz, es alegría, es gozo, es libertad. Dios te dice una, dos, 3 veces, no es por aquí, no es esta iglesia, no es este grupo, no es esta enseñanza, no es esta amistad, no es este trabajo incluso, pero como la burra sabe más que yo, la burra fue la que le dijo, no estás viendo que ya está el ángel. Y en ese momento dice, se le abrieron los ojos a Balaam y vio al ángel. Dijo, oh, ¿por qué me persigues? Y el ángel le dice, es que ¿a dónde vas? Dios te dijo que el pueblo que él ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Ya te lo dijo, ¿a dónde vas con estas personas? Y Balaam, como ya tenía el peso del tesoro y del oro en su cabeza, dijo, pues voy a ver si Dios cambia de opinión. Y llega con Balac y le pide los 7 holocaustos. Y Balac lo lleva a un monte y le dice, desde aquí maldíceme a este pueblo. Y no lo maldice, y desde aquí 7 veces lo lleva diferentes. Y termina Balaam no maldiciendo, sino bendiciendo al pueblo de Israel. Y diciendo lo que Dios ha declarado sobre el pueblo de Israel. Este pueblo nadie lo puede maldecir porque el que yo, dice, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren, termina diciendo en la última. El pueblo de Israel, tú, yo, Dios, tú eres el pueblo de Israel. Cuando has recibido a Cristo, tú eres parte del pueblo. Nadie puede hacerte daño. Dice aquí, bendecidos los que te bendicen y malditos los que te maldicen. ¡Wow! Esas protecciones que vienen de Dios, como decía la canción, el que habita bajo las alas del Altísimo, morará bajo las alas del Omnipotente, Salmo 91. Lo que dice es eso. Mientras tú estés bajo las alas del Omnipotente, nada te va a faltar. Ahora, no quiere decir que no va a pasar algo, pero incluso lo que pase es porque Dios te está cuidando.
Y aquí termina este Balaam no bendiciendo al pueblo, no maldiciendo al pueblo, y, y él ve perdidas todas sus esperanzas y dice, ¿y ahora qué hago? Ya no voy a poder recibir todo lo que me está diciendo, todo lo que me quería dar el rey. Así es que, ¿qué creen? Le dice, ¿sabes qué? No puedo maldecir a este pueblo, porque este pueblo es de Dios. Y este pueblo, mientras Dios esté con él, nadie lo puede atacar. Y Balak le dice, pero yo te traje para que lo maldijeras. Sí, pero mientras Dios esté con el pueblo, nadie lo puede acabar. Pero yo te traje para, no me has oído, mientras Dios esté con el pueblo, nadie lo puede acabar. Y Balak como que dijo, ah, ¿y cómo puede ser que Dios no esté con su pueblo? Bueno, si tú vas a Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, verás un poco de lo que hizo Balak um, para lograr sus objetivos. Fíjate, Balak. En esta carta Dios le está hablando, el ángel le está hablando a las 7 iglesias, este es el mensaje a Pérgamo, y fíjate lo que dice el versículo 14, entre otras cosas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué hizo Balac por consejo de Balaam? Bueno, Balaam le dijo, no puedes acabar con ese pueblo mientras Dios está con él. El problema es que Dios no está donde hay pecado. No podemos esperar que haya bendición en nuestras vidas cuando no estamos haciendo las cosas como Dios le agrada. No puede haber, Dios no puede estar donde hay pecado, Dios no puede estar donde hay maldad, no puede. Y no es que no pueda porque no puede, porque el mal es más grande, no, no puede porque su justicia y su santidad no soporta ver la maldad. A veces, esto me hizo recordar cuando yo estaba como consejero en un lugar donde venían personas por problemas de adicciones, 21 días de recuperación, muchos de ellos eran enviados por la corte o por la ley. Y muchos de ellos eran porque pues los habían agarrado tomando o usando drogas. Este, pero sabes que los que más estaban ahí no son necesariamente alcohólicos, sino se les cataloga como abusadores del alcohol o abusadores de drogas. ¿Qué es un abusador a diferencia de un adicto? Bueno, un adicto es constantemente necesita el alcohol, necesita la droga constantemente. Un abusador es aquel que puede detenerse sin tomar o sin drogarse. Pero el día que usa, se revienta. De tal manera que un adicto sabe dónde cuidarse, un alcohólico sabe dónde manejar, cómo manejar, sabe esquivar, porque ha aprendido a través de la práctica cómo salir sin que lo cachen. Un abusador no, un abusador se pone a tomar porque ese día cumplió 15 años de casado o no sé, y se pone a festejar y ¡fum! Y ese día sale tomado, choca y lo agarra la policía. Y ese día lo agarran y lo determinan como alcohólico o como lo que sea y lo mandan por corte a que se recupere. Muchos de ellos lloraban porque decían, y te puedo contar muchas historias, decían, tenía 2 años, tenía 3 años, tenía un año, no sé cómo volvió a pasar. Mm, ¿Sabes que Dios no puede? Y decían, ¿por qué Dios me castiga así? Dios te castiga. Donde hay maldad, no puede estar Dios. ¿En dónde estabas? ¿Con qué grupo de personas? Mis amigos sí estaban ahí tomando y fumando y haciendo drogas, pero yo no. 1 año, 2 años y no. Pero ese día sí caí. O sea, ¿dónde estabas metido? Donde hay maldad, no puede estar Dios. Donde hay pecado, no puede estar Dios. Y fue lo que pasó. Balaam le dijo, mira, el pueblo de Israel, cuando Dios está con él, no puede hacer no puedes contra él. Haz que haz que el pueblo caiga en pecado y Dios no va a estar con ellos. Y es más, ¿sabes qué? Ni tú vas a tener que pelear con ellos. Dios los va a eliminar y los va a castigar. Y fue lo que pasó. Si tú sigues leyendo números, eh, mm, el consejo fue Balaam le dijo a Balac, mira, ve al pueblo de Moabita
trae del pueblo moabita las señoritas, las mujeres vírgenes más hermosas. Escoge entre ellas, haz como un concurso de belleza. Y trajeron a mi moabita y a todas las demás. Báñalas, vístelas, tráeselas al pueblo de Israel. Preséntaselas y déjaselas ahí. Y bueno, pues el hombre, llegaron las moabitas y empezaron a, dice, a convivir con ellas y se casaron y empezaron a fornicar. Fornicar es porque Dios había dicho al pueblo de Israel, no te mezclarás con ningún otro pueblo. Es pecado, es delante de mí. Bueno, pues ellos terminan enamorándose de las moabitas, comiendo con las moabitas, y cuando las moabitas querían regresar a su pueblo, les dijeron, ya me tengo que ir. No, espérate, te vas a quedar, como que tú y yo para siempre. Sí, pero es que allá yo tenía a mi Dios y me siento lejos de mi Dios. ¿Y quién es tu Dios? ¿Quién creen que era su Dios? ¿Quién era el Dios? ¿Balaam? No. ¿Mm? Bal no. Este, sí, se me fue el nombre ahorita por estarles preguntando. De hecho, representa al diablo. Representa al diablo. Bueno, no está mi Dios conmigo y me siento. Dice, bueno, ¿y qué tal si te pongo una imagen de ese Diosito aquí y lo empiezas a adorar aquí, ¿no? Ese Dios se llama Baal, Baal. Y Baal representa al diablo, presenta todas las cosas que están en contra de Dios. Y dijo, pues, híjole, se me va a ir esta chaparrita. Dijo, chaparrita, no te vayas. No, no, pues si me tengo que ir. Bueno, mira, te traigo una imagen, te doy tu estatuita, te doy tu medallita. ¿Sabes que a veces comprometes tu relación con Dios al seguir ideologías o pensamientos de adoración de aquella persona a la que amas? Yo he visto personas, es más, conozco cristianos jóvenes que empiezan a andar con alguna jovencita que no es de la iglesia, ya empezaron mal, y de repente ya traen que un crucifijo, que una medallita de una no sé qué, porque mi novia me la dio para que me protegiera. Ah, espérate, tú conoces al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú sabes que el Dios creador del cielo y universo está contigo. ¿Cómo que una medallita te va a proteger? Ese es lo absurdo cuando quitamos los ojos de Dios. Bueno, pues estos trajeron a sus cositas, sus santitos, sus cosas, y empezaron a adorar, terminaron adorando a Balaam, a Balá, a Baal, perdón, es que entre Balak, Balaam, a Bal, Baal, B-A, no, Baal, sí, ahí me entiendes. Terminaron adorando a este Dios. ¿Qué pasó? Dios se enojó y les trajo primero una enfermedad y empezaron a morir, empezaron a morir hombres, hombres, 100, 200, 500. Parece que lo que trajo fue una enfermedad de tipo de contacto sexual, porque los hombres ya no estaban muriendo. Y morían 100, 200, 300, 400, y están muriendo. Y en esa mortandad hay un sacerdote que, que sabe que están las cosas mal, está el pueblo haciendo lo que quiere, ve pasar un israelita con una moabita que le iba ya a presentar a su familia porque se va a casar, ve eso como una abominación porque sabe que está mal contra el pueblo, saca la espada, va y mata al israelita y a la moabita y a toda su familia. Y dices tú, wow, qué cosas tan violentas. No son extremosas, es que cuando Dios necesita limpiar algo, cuando Dios quiere limpiar algo, va a limpiar todo, va a limpiar todo, porque no puede haber pecado delante de Él. Si tienes que romper una relación, si tienes que terminar un trabajo, si tienes que romper ciertas, tienes que romper con todo, no dejar a medias, porque delante de Dios no puede haber pecado. Así es que este sacerdote mata al israelita con la familia, Dios ve con buenos ojos a esto, lo ve con buenos ojos en el sentido de que hubo alguien que derramó sangre por el perdón de pecados. Lo ve como un acto de expiación, se llama. Expiar los pecados del pueblo de Israel. Dios habla con Moisés y le dijo, por lo que este hombre hizo, voy a restaurar mi relación con el pueblo de Israel. Pero ya para entonces habían muerto 24,000 hombres. O sea, ya para entonces habían muerto 24,000 por la desobediencia de Moab. Ahora, ¿por qué hablo de todo esto? Bueno, pues esta consecuencia es precisamente esa
Balaam representa la filosofía moderna de pensar que el beneficio actual puede venir de parte de Dios, que la bendición material puede venir de parte de Dios, que la bendición material es una representación de la bendición de Dios. Cuando yo oigo a estos predicadores de la prosperidad, tienen algo en común. Si tú das, tú obtienes. Es algo, no, es el común denominador. Si tú das, tú obtienes. Y sobre todo si das dinero. Si tú das tu ofrenda de lo que quieras, tu semilla de lo que quieras, vas a obtener lo que quieras. Ahí, si tú escuchas esas enseñanzas, oyes cosas tan ridículas, como que ofrenda tanto, tanto, tanto por 6 meses y Dios te va a dar el doble. Dios abrirá las ventanas de los cielos y que si das tu diezmo, Dios bendecirá y que ahí están las enseñanzas en la Biblia y te ponen versículos bíblicos y todo el tiempo es sobre dinero y sobre dinero. Y entonces cuando ves un poco atrás de eso, ves que su objetivo siempre ha sido eso, el dinero, el bienestar. Y es donde vemos esos grandes predicadores que salía un predicador moreno, porque esto es en todos, no nomás en Latinoamérica, en todos los lugares. Un moreno que siempre trae anillos de oro y cadenas de oro, y exagerado, o sea, oro exagerado para vestir. Yo que hasta las manos le pesan cuando las levanta. Y en una entrevista le preguntaron, por qué usted viste así? ¿Por qué tanto oro? Y dijo, porque un hijo del rey debe vestir como un hijo del rey. Y yo soy un hijo del rey, de reyes. Y por eso traigo todo esto. Dije yo, no. O sea, pero además, para que puedas obtener bendición, tienes que bendecir al ungido de Dios. Tienes que cuidar al ungido de Dios. Y empiezan a meter cada ideología que, que estas teología de la predicación ha tenido tanta fuerza y tiene tanta fuerza porque lo primero que quitan es la vista de a la eternidad. Lo primero que quitan es que el objetivo principal de nuestro Señor Jesús no era sanar tu situación actual. Dijo Jesús, nuestro Señor, en este mundo tendrás tribulaciones, conflictos, problemas, pero confía en mí que yo estaré contigo hasta el fin del mundo. De estas cosas sabe Dios que tienen necesidad. Comida, vestido, sustento. De estas cosas sabe Dios, pero busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Dios no te va a regalar un Lamborghini si vives en un pueblito donde no hay ni pavimentación. ¿Para qué quieres un carro así? Sería ridículo que piensas que Dios te va a regalar un Lamborghini, de esos que son chaparritos, chaparritos, en un lugar donde es terracería, ¿no? Sería absurdo. Bueno, así de absurdo es pensar que Dios está preocupado por el hecho de que tú tengas la marca de tenis, la marca de ropa, que tengas el tipo de vivienda, el tipo de casa que tú quieres. Dios quiere que tu vida eterna esté segura, que tu salvación esté segura. Dios quiere que vivas junto a Él por una eternidad, que vivas con Él por la eternidad. Porque cuando empiezas a pensar en la eternidad, comparado con la temporalidad de esta vida, ¿sabes qué? Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Ahora, cuando quitas de vista lo eterno y ponen la vista en lo temporal, te pueden pedir que vendas hasta lo que sea, con tal de que pensando en que si das, vas a obtener. Y esto funciona hasta en lugares muy pobres, ¿eh? Iglesias en Latinoamérica que son pobres, bueno, que están en lugares de mucha pobreza, tienen muchos ingresos porque han puesto en el corazón de las personas lo que tenía Balaam, puesto el dinero en el dinero, en los ojos en el dinero. Y en ese momento se entregan a esas enseñanzas, se entregan porque dice ahí que se entregaron al error de Balaam. ¿Cuál era el error? Pensar que lo material y lo actual representa una bendición de parte de Dios. Pensar que el bienestar actual, temporal, terrenal, representa el plan de Dios para tu vida. Ese es el error de Balaam. Si tú estás en una iglesia donde te predican que vas a tener un mejor carro si vienes a buscar de Dios, que vas a sanar si vienes a buscar de Dios, que vas a obtener esto si vienes a buscar de Dios, y sobre todo si aportas para la iglesia, estás en el lugar equivocado. Porque Dios no vino a satisfacer
caprichos humanos. Dios vino a dar su vida por nosotros, para el perdón de pecados. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. El plan de salvación, el Evangelio, habla más que nada del perdón de pecados, que con nada podríamos satisfacer. La teología de la prosperidad trata de hablar muy poco del pecado, porque si hablas del pecado, tenemos que hablar del perdón. Y para obtener perdón, solo es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. No se obtiene perdón a través de dádivas y de ofrendas y de sacrificios y de actos que el humano pueda hacer. No puedes conseguir el perdón de tu abuelita que murió en pecado pagando misas, pagando esto. No puedes asegurar la salvación de tu hijo bautizándolos de pequeñito, porque la salvación es una decisión personal. Por eso en la iglesia no bautizamos niños. No bautizamos niños, no, porque Dios dijo primero, cuando seas como un niño, cuando seas como uno de ellos, acércate porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona que no tiene conciencia, y esa conciencia viene con el conocer de pecado, de la vida, de la muerte, del tiempo, una persona no tiene culpa. Así es que no te preocupes por los bebés. Esa mentira de que si no lo bautizan se van, ese temor de la iglesia oficial, en donde le pone precio a la salvación, donde incluso la iglesia católica dice, no hay salvación si no es a través de la iglesia, donde solo el sacerdote puede perdonar pecados, donde solo el sacerdote puede hacer las cosas, es, es el principio de una gran teología de la prosperidad, porque a eso se dedicó la institución principal o formal, a recuperar riquezas y riquezas y riquezas y riquezas. Ahora, eso se extendió en el Evangelio, donde hay de estas iglesias de la teología de la prosperidad, de la misma manera, de la misma manera, poniendo carga sobre la persona espiritual para obtener un beneficio material. A Dios no lo puedes comprar. No se puede comprar el favor de Dios. A Dios solo se puede agradar. Dice que Dios no rechaza un corazón contristo y humillado. Y contristo quiere decir un corazón que está triste, arrepentido por lo que ha hecho y además consciente de que no puede rehacer lo que ya hizo mal. Humillado quiere decir, yo no puedo, Señor, corregir mis sendas, pero yo sé que tú, Señor, puedes limpiarme, lavarme y perdonarme. Por eso, todo lo que hagas, hazlo pensando siempre en que Dios conoce todas las cosas, que a Dios no lo puedes comprar, a Dios no lo puedes engañar, a Dios no lo puedes manipular, a Dios solo lo puedes obedecer. A Dios solo lo puedes obedecer. Y en el mejor de los casos, leer su palabra para comprender la obra y la voluntad de Dios, para ti y para mí, porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. Por eso dice la carta de Judas, hay hay de aquellos que promueven, que mancillan la carne, que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estas tres cosas están en el camino de Caín, estas tres características están en el error de Balaam y las veremos en, en la contradicción de Coré. Lo veremos la semana que entra. Fíjate que en un solo versículo hemos aprendido muchas cosas, yo por lo menos. Espero que tú también haya sido bendición. Hay de aquellos que siguen el camino de Caín. Hay de aquellos que por error caen en el error de Balaam. Y el error de Balaam es pensar que se puede comprar el favor de Dios. Que tú tienes algo que Dios necesita. Que tú tienes algo que a Dios le interesa. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Que tú puedes obtener de Dios algo material para vivir en este momento y en esta vida. El error de Balaam, poner los ojos en el aquí y ahora, en la riqueza antes que en la eternidad. Y pensar que podía engañar a Dios. Ese
fue el error de Balaam, porque en el capítulo 31 de Números, Balaam fue eliminado, fue atravesado con una lanza como cualquier otro pecador, aunque había sido siervo de Dios. El camino final para aquellos que con el dinero quieren enriquecerse y quieren, más bien que con el evangelio quieren enriquecerse, no es otra cosa más que una lanza que atraviesa el corazón. Y no cometas ese error. No cometas el error de pensar que a Dios lo puedes comprar. A Dios no se le puede comprar, porque Él es dueño de todo. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, Señor. Porque al leer estas cosas me queda claro que no hay nada en mí, Señor, en nada que pudiera comprar, Señor, tu amor. Nada, Señor. Ahora comprendo que tu amor es incondicional, Señor. Es inmerecido. Es completo, Señor. Es gratuito. Señor, que tu amor es eterno, Señor. Señor, por eso ahora que me doy cuenta que mis pecados, Señor, y mis fuerzas nunca podrían alcanzarte, Señor. Te pido perdón por eso. Y reconozco que tú me has amado tanto, Señor, que estuviste dispuesto a morir en la cruz, Señor, y sufrir y derramar tu sangre para que lo que yo no podía hacer fuera lavado por tu sangre bendita, Señor. Yo te agradezco eso. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Te entrego todo lo que soy porque me doy cuenta que sin ti estoy perdido, Señor. Sin ti no soy nada. Sin ti solo camino a la maldad. Guía mis pasos. Concédeme, Señor, escuchar tu voz, mirarte a los ojos, Señor, y decirte, Abba, Padre. Te doy esto en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por darme su tiempo. Los espero la semana que entra para que podamos ver esto de la contradicción de Coré, esta reacción violenta de Coré, esta rebelión de Coré. ¿En qué consiste? ¿De qué trata? ¿Qué nos afecta? ¿Qué nos enseña? La semana que entra. Nos vemos, los quiero mucho, Dios los bendiga. Gracias.